Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Mi nombre es Lenin Machado Quispe y el día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio del tema de dinámica. El ejercicio es el siguiente, me dicen, en un sistema compuesto por tres bloques de masa M, 2M y 4M, me menciona que el bloque de masa M y 2M están conectados por un cable que pasa por una polea, tal como se muestra en la figura, como pueden ver aquí. Entonces me piden determinar el coeficiente de rozamiento estático entre los bloques de masa 2M y 4M. Bien, lo que vamos a hacer primeramente es identificar los datos que nos brinda el problema para dar solución a nuestro ejercicio. Como el problema nos menciona, hay tres bloques, entonces vamos a enumerar los bloques. Al bloque de masa 4M le vamos a denominar un bloque 1, al bloque de masa 2M, bloque 2 y finalmente al último bloque, bloque 3. Ahora, anotando los datos, tendríamos lo siguiente. En este caso, como ya en la gráfica nos indica las masas, entonces tendríamos que la masa, en este caso, la masa del bloque 1 vendría a ser igual a 4M. La masa del bloque 2 vendría a ser igual a 2M. Y finalmente la masa del bloque 3 vendría a ser igual a M. Entonces, me piden encontrar el coeficiente de rozamiento estático, lo cual voy a denominar UE. Bien, ahora lo que vamos a hacer como un siguiente paso es, como el problema en este caso nos brinda una gráfica, vamos a tener que realizar el diagrama de cuerpo libre para esta gráfica. Entonces, realizando el diagrama de cuerpo libre, o más conocido como DCL, vamos a tener lo siguiente. Como nos están pidiendo encontrar el coeficiente de rozamiento estático que existe en el bloque de 2M y 4M, vamos a tener lo siguiente. En este caso, el coeficiente de rozamiento estático se va a encontrar en la superficie del bloque 1. Entonces, el coeficiente de rozamiento estático vendría a estar por acá. Bien, ahora entonces solo nos convendría analizar el bloque 2 y el bloque 3. ¿Por qué? Por la sencilla razón que el bloque 3 le va a generar movimiento al bloque 2, pero como se encuentran en equilibrio, entonces este bloque va a estar a punto de moverse. De igual manera este bloque también. Entonces, realizando el diagrama de cuerpo libre tanto para el bloque 3 como para el bloque 2, vamos a tener lo siguiente. Como este bloque tiene una masa, entonces esa masa vendría a asignarle un peso. Dicho peso se calcula multiplicando la masa de dicho bloque por la aceleración de la gravedad. Entonces el peso vendría a ser igual a la masa de cm multiplicado por la aceleración de la gravedad. De igual manera, en este caso, analizando la cuerda, como este bloque está sujeto a una polea, entonces dicha polea le vendría a asignar una fuerza denominada fuerza-tensión. Entonces, haciendo un corte imaginario, tendríamos una fuerza-tensión. Esa fuerza-tensión vendría a asumir el valor de T. Ahora lo mismo, para el bloque 2, como está sujeta a la misma polea, entonces haciendo un corte imaginario, vendría a tener una fuerza-tensión. Entonces dicha fuerza vendría a asumir el valor de T porque es la misma cuerda. Ahora, como existe rozamiento, en este caso hay un coeficiente de rozamiento estático, vendría a existir una fuerza de rozamiento. Dicha fuerza de rozamiento vendría a graficarse en contra de la fuerza-tensión, porque la fuerza-tensión vendría a generarle movimiento. Bien, ahora ya teniendo identificado el diagrama del cuerpo libre, tanto las fuerzas que actúan en el eje Y como en el eje X, vemos también que como este bloque
está apoyado, el bloque 2 está apoyado en el bloque 1, entonces el bloque 1 le va a generar una fuerza de reacción al bloque 2. Dicha fuerza de reacción tendría que graficarse de esta manera. Esta fuerza de reacción también es conocida como la fuerza normal. Entonces dicha fuerza vendría a denominarse como N. De igual manera también, como este bloque tiene una masa, entonces dicha masa le va a generar un peso. Entonces dicho peso vendría a graficarse de esta manera, hacia abajo. Y como ya había mencionado, el peso se calcula multiplicando la masa de dicho bloque por la aceleración de la gravedad. Entonces dicha fuerza vendría a ser igual a 2m multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es G. Entonces ya analizando todas las fuerzas que actúan tanto en el bloque 3 como en el bloque 2, como un siguiente paso vamos a tener que identificar las ecuaciones que nos permitan desarrollar nuestro ejercicio. Entonces, identificando las ecuaciones tendríamos lo siguiente. Analizando para el bloque 3, vemos que las fuerzas se encuentran en el eje Y. Por lo tanto, la ecuación a utilizar sería la segunda ley de Newton. Vendría a ser igual a la sumatoria de fuerzas en el eje Y multiplicado por la masa de dicho bloque y multiplicado por la aceleración. A esta ecuación la voy a denominar ecuación alfa. De igual manera también, analizando las fuerzas que actúan en el bloque 2, vemos que se encuentran en el eje X. Por lo tanto, la ecuación a utilizar vendría a ser igual a sumatoria de fuerzas en el eje X vendría a ser igual a la masa multiplicado por la aceleración. De igual manera también, a esta ecuación la voy a denominar ecuación beta. Y como nos están pidiendo encontrar el coeficiente de rozamiento estático, entonces la fuerza de rozamiento vendría a calcularse de la siguiente manera. Fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la fuerza normal. A esta ecuación la voy a denominar θ. Entonces, ya teniendo esas ecuaciones, ahora vamos a tener que reemplazar los cálculos o las fuerzas que hemos encontrado en la gráfica. Bien, ahora reemplazando los cálculos, vamos a tener lo siguiente. Primeramente para el bloque 3, la ecuación a utilizar vendría a ser igual a la ecuación alfa. Entonces, copiando la ecuación alfa, vendríamos a tener lo siguiente. La sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, como vemos en el bloque 3, las fuerzas que se encuentran en el eje Y vendría a ser tanto como el peso como la tensión. Pero como el peso en este caso le va a generar movimiento a este bloque, en este caso el peso vendría a ser mayor que la tensión. Por lo tanto, entonces tenemos el peso menos la tensión. Como la tensión está en contra del peso, entonces se restarían. Menos la tensión vendría a ser igual a la masa de dicho bloque, es m, multiplicado por la aceleración. Despejando ahora el valor de la tensión, tendríamos lo siguiente. El peso menos la masa multiplicado por la aceleración vendría a ser igual a la tensión. Entonces, hasta esta parte hemos llegado a una ecuación 1. Ahora, trabajando en el bloque 2, la ecuación a utilizar vendría a ser igual a la ecuación beta. Entonces, copiando la ecuación beta, tendríamos lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en el eje X vendría a ser igual a la masa de dicho bloque multiplicado por la aceleración. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser las fuerzas que se encuentran en el eje X? Tenemos la tensión como la fuerza de rozamiento. De la misma manera, como la tensión le va a generar movimiento, entonces quiere decir que la tensión va a ser una fuerza mayor a la fuerza de rozamiento. Y como van en sentido opuesto, entonces dichas fuerzas se restarían.
Entonces tendríamos lo siguiente: tensión menos la fuerza de rozamiento vendría a ser igual a la masa de dicho bloque, lo cual es 2m, la masa del bloque 2, multiplicado por la aceleración. Ahora, despejando el valor de la tensión, tenemos lo siguiente: tensión va a ser igual a 2m multiplicado por la aceleración más la fuerza de rozamiento. Ahora, como vemos, tenemos que encontrar la fuerza de rozamiento. Ahora, ¿cómo encontramos la fuerza de rozamiento? Vamos a tener que utilizar la ecuación θ. Entonces, utilizando la ecuación θ, vamos a tener lo siguiente: la fuerza de rozamiento, en este caso, la fuerza de rozamiento vendría a ser igual al coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la fuerza normal. Entonces, finalmente tenemos que la fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la fuerza normal. Ahora, analizando el bloque 2, entonces tenemos que encontrar la fuerza normal. ¿Y dónde actúa la fuerza normal? En el bloque 2, precisamente. Por lo tanto, esta fuerza, como vemos, se encuentra en el eje Y. Ahora, analizando las fuerzas que actúan en el bloque 2 respecto al eje Y, solo tenemos el peso de dicho bloque como la normal. Como solo hay dos fuerzas y dicho bloque se encuentra en equilibrio, entonces asumimos que la normal vendría a ser igual al peso de dicho bloque, lo cual es 2m multiplicado por la aceleración de la gravedad. Ahora, reemplazando este resultado en esta ecuación, tenemos lo siguiente: que la fuerza de rozamiento vendría a ser igual al coeficiente de rozamiento estático multiplicado por la normal, lo cual vendría a ser igual al peso. Entonces, hasta esta parte hemos llegado a una ecuación número 3. Ahora, simplemente reemplazamos la ecuación, los valores de la ecuación 3 en la ecuación número 2, lo cual es esta. Tendríamos lo siguiente: que la tensión tendría que ser igual a 2m multiplicado por la aceleración más la fuerza de rozamiento, en este caso que es el coeficiente de rozamiento estático multiplicado por el peso, lo cual es 2mg. Ahora, como ya en ambas ecuaciones hemos encontrado el valor de la tensión, y como esas tensiones son las mismas por encontrarse en la misma cuerda y en la misma polea, entonces ahora simplemente igualamos la ecuación número 1 con esta ecuación, la cual le voy a denominar ecuación número 4. Entonces, igualando tanto la ecuación 1 con la ecuación 4, tenemos lo siguiente: mg, o sea, el peso menos la aceleración, la masa multiplicado por la aceleración, vendría a ser igual a 2m multiplicado por la aceleración más el coeficiente de rozamiento estático multiplicado por el peso. Ahora, sacando factor común, como vemos en este caso la masa se encuentra tanto en ambos extremos, vamos a tener que sacar factor común a la masa. Haciendo el factor común a la masa, tenemos m, que multiplica la gravedad, menos la aceleración, vendría a ser igual a m, que multiplica a 2 veces la aceleración, más el coeficiente de rozamiento estático, multiplicado por 2 veces la gravedad. Ahora, ya sacando el factor común, eliminamos masas en ambos extremos y vamos a tener, la ecuación nos quedaría de la siguiente manera: la aceleración de la gravedad menos la aceleración vendría a ser igual a
2A más el coeficiente de rozamiento estático multiplicado por 2 veces la aceleración de la gravedad. Ahora, nos preguntamos, como vemos, acá tenemos aceleración. Cabe mencionar como el sistema se encuentra en equilibrio, por lo tanto no vendría a tener movimiento. Lo que sucede es que el coeficiente de rozamiento estático le va a asignar al bloque un respectivo movimiento, pero no se va a mover, sino este bloque 2 va a estar a punto de moverse. Eso es lo que sucede con el coeficiente de rozamiento estático. Entonces, como se encuentra en equilibrio, dicho sistema no vendría a tener aceleración, por lo tanto la aceleración vendría a ser nula. Entonces, dichas aceleraciones vendrían a despreciarse. Finalmente, reemplazando el valor de la gravedad, en este caso lo cual es 10 metros por segundo al cuadrado, tenemos lo siguiente: 10 vendría a ser igual a 2 veces el coeficiente, 2 veces la aceleración de la gravedad, lo cual es 20, multiplicado por el coeficiente de rozamiento estático. Finalmente tenemos que el coeficiente de rozamiento estático vendría a tener un valor de 10 entre 20 vendría a ser igual a 1 medio, por lo tanto ese 1 medio vendría a ser igual a 0,5. Ya no tiene unidades porque el coeficiente de rozamiento estático vendría a ser un valor adimensional. Entonces, hasta esta parte hemos encontrado el coeficiente de rozamiento estático, lo cual nos pide el problema. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Dicha superficie tiene que tener este coeficiente de rozamiento estático para que el sistema se pueda encontrar en equilibrio. Eso es lo que sucede en este problema. Muchas gracias, eso ha sido todo.